de la palabra el diputado Ricardo López Murphy. Sí. Yo en esta cuestión de los tributos y de las transferencias entre los distintos niveles de gobierno, quiero enfatizar un tema que se ha subestimado y que no está registrado en ningún lado, que es la deuda que surge del Estado federal con la Ciudad de Buenos Aires, producto de las medidas del presidente Alberto Fernández, y que no fuera repuesta en su totalidad por el actual presidente. Antes de considerar cualquier modificación al régimen de coparticipación, me parece imprescindible resolver el problema de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es una cifra tan enorme, tan descomunal, que siga siendo ignorada tanto en la materia financiera como en las materias de las transferencias, me parece que llama al escándalo. Por eso, cualquier modificación sin resolver esta cuestión me parece a mí que es inconducente. Por esa razón, yo me opongo a cualquier modificación que no resuelva previamente esta postergación que está sometida a la Ciudad de Buenos Aires desde 2020. Muchas gracias. Gracias, diputado López Murphy. En uso de la palabra, la diputada Vilma Ripoll. Gracias, señora presidenta. Nosotros nos vamos a abstener, como decía recién nuestro compañero Castillo, porque el proyecto en tratamiento, porque nosotros no queremos seguir convalidando la discrecionalidad de la utilización de los fondos como históricamente ha sucedido con los ATN. Desde su creación hasta el presente siempre se usaron con discrecionalidad. Hoy también se discute así. Si hacemos memoria, fue el menemismo. Cuanto más se dio la práctica del látigo y la chequera con estos fondos, para comprar los votos de diputados y senadores que acompañaran las reformas de ese entonces. Cualquier similitud con la actualidad será pura coincidencia. Por eso recordemos que gran parte de los votos de diputados y senadores de la ley Bases coinciden con mayores ATN para las provincias gobernadas por los amigos. Para muestra basta un botón, dicen. Por eso, hoy no estamos de acuerdo con darle un cheque en blanco a los gobernadores, ni con que Milei se quede con la guita de las provincias para vender la mentira del déficit cero, o los usen para financiar la compra de reservas del Banco Central. Desde el Frente de Izquierda Unidad fuimos claros en nuestro despacho de minoría. Hay que repartir a las provincias, sí. Lo que tenemos que hacer es que esos recursos sean utilizados en medidas concretas. Tienen que servir para, como decía recién mi compañero, para aumentar los magros salarios de los trabajadores de la salud, de la educación y de la administración pública provincial y municipal, para las obras en hospitales, escuelas y para garantizar derechos. Y como siempre Milei va a decir que no hay plata. Y nosotros le vamos a recordar que miente, porque parece que le sobra la plata cuando disminuye la recaudación de bienes personales en favor de los más ricos, cuando baja o elimina retenciones, y para eso sí tiene plata. Por eso lo que deberíamos estar discutiendo acá es una verdadera reforma de todo el sistema impositivo y tributario del país para que paguen más los que más tienen. Y no seamos los trabajadores y los exprimidos con el IVA a todos los que consumimos, con el impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganan un poco mejor que las mayorías.
Los que más aportamos para que después se la lleve toda el FMI somos los trabajadores. Basta de perdonarles impuestos a los galperín o a las mineras en el Rigui, basta de pagar la deuda eterna y usemos la guita para cubrir las verdaderas necesidades del pueblo trabajador. Nada más. Gracias, diputada Ripoll. En uso de la palabra, si se quiere ir acercando, el diputado Alejandro Vilca. Sí, señora presidenta, la verdad que no le puedo ocultar, estoy masticando mucha bronca, ¿no? Porque vivimos un episodio donde operaron vilmente, ¿no?, los gobernadores para que se ratifique el veto de Javier Milei contra los jubilados. La verdad que cuesta por ahí a los que nos ven esta actitud de los gobernadores, pero nosotros por ahí los que vivimos en el interior sabemos, ¿no?, que los gobernadores, algunos quizá intentan ahora mostrarse como diferentes al gobierno de Javier Milei, cuando después fueron cómplices, ¿no? A ver, desde que llegó Javier Milei, le prestaron los votos para la ley bases, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta que se dieron cuenta de que Javier Milei también los gambeteaba. Le firmaron el Pacto de Mayo, se sacaron toda la foto. Entonces, ahora nos vienen con este proyecto de ATN a pedir que los diputados le aprobemos para que los ATN que se quedaba el gobierno nacional, ahora se lo reparta con las provincias. Pero los trabajadores nos quedamos mirando, porque esa plata no va para el laburante, no va para salud, para educación, para los salarios. Muchas veces va a parar a las campañas políticas de muchas de esas gestiones provinciales. Por eso hacemos hincapié en nuestro dictamen, en nuestro proyecto que planteamos, que esos fondos tienen que tener asignaciones específicas, ir para los laburantes, para los trabajadores, los que hoy están viviendo esta crisis. Por eso nosotros no le vamos a hacer el juego, el caldo gordo a estos crápulas. La verdad que no tienen vergüenza de operar, de entregar a los jubilados por unas monedas. Cuando se habla de rata y miserable, bueno, ahí están. Son también esos gobernadores y son muchos esos diputados que también le hacen el juego. Jubilados que realmente la pasan mal, que están bajo la línea de pobreza, de indigencia, que viven permanentemente el hostigamiento de este gobierno, de la represión, de los golpes. Bueno, nosotros no vamos a entrar en ese juego. No vamos a entrar en el juego de esos gobernadores, ni tampoco del gobierno. Por eso, desde el Frente de Izquierda hemos plantado una posición. Nosotros nos vamos a abstener, señor presidente. Creemos que la verdad que así como en este debate sobre los ATN, que siempre fue un largo debate donde todo gobierno nacional lo aprovecha para negociar o presionar a tal o cual gobernador, ahora lo que quieren es repartirse la plata entre ellos. Vuelvo a repetir, los trabajadores la vemos pasar en esto, y más con una actitud como esta, vuelvo a repetir, por entregar por unas monedas a los jubilados, a hundirlo en la pobreza, en la miseria, es no tener escrúpulos. Por eso, señor presidente, como le dije al principio, la verdad con mucha bronca, ratifico nuestra posición, pero también la voluntad, la solidaridad y el apoyo a los jubilados, a los trabajadores,
a muchos de esos trabajadores a los cuales estos gobiernos los someten a la pobreza, a la miseria, a la precarización laboral. Como dijo mi compañero, hasta hace poco hubieron 7 provincias donde los docentes estaban en las calles. Bueno, nosotros con los gobernadores ni con Milei estamos junto al pueblo trabajador. Por eso, señor presidente, nos vamos a abstener. Nada más. Muy bien, diputado Vilca, gracias. En uso de la palabra, diputado por Buenos Aires, Juan Carlos Giordano. Bueno, el mismo nombre lo dice, ATN, Fondos de Aporte del Tesoro Nacional, que se los queda Milei hoy y no los quiere entregar en la provincia, pero han sido sinónimos los famosos ATN en un pacto entre el gobierno central, el gobierno nacional y los gobernadores. Que tanto Milei, los gobernadores, diputadas y diputados, senadores y senadores que responden a tal o cual, en lo primero que coinciden cuando dicen la coparticipación y qué es lo que se reparte con las provincias, primero, lo han dicho acá, cumplir con el Fondo Monetario Internacional, eso no se discute, es sacrosanto. Y por supuesto, no cobrarle un impuesto a los terratenientes, a los ricos, a los grandes capitalistas, a las multinacionales que se llevan todo. Y después discuten las migajas. Y estas migajas que se vuelven a dar en la votación de recién, un uso discrecional, te doy esto, sacame lo otro, votame esto, votame lo otro, en la foto en la casa de Tucumán, disciplinados todos los gobernadores, Milei abrazados. Entonces hay que prestar muy atención, hay que descifrar, no hemos tenido, nos han pasado por recién, pero ¿quiénes son los 83 que votaron a favor del veto de Milei contra las y los jubilados, pero también los que se abstuvieron y los que se ausentaron? Ahí están los cómplices. Por eso dijimos antes de la votación, los únicos que podemos decir que estamos 100% contra los vetos de Milei es el Frente de Izquierda Unida, nuestras bancas. Y esto viene alrededor de que los gobernadores ahora dicen, pero los ATN, pero resulta ser que en el 2024, señor presidente, se ejecutaron apenas el 7% de los fondos de ATN. Recién ahora se dan cuenta los gobernadores que no iba la plata a la provincia. No, estaban negociando con Milei. Los gobernadores se dan cuenta ahora que hay un freno de la obra pública, que no había plata para los FONID, la destrucción de las economías regionales. Esto ya hace 1 año y medio. Pero como bien dijeron los gobernadores, dicho por ellos, le vinimos garantizando a Milei la gobernabilidad. Mirá lo que nos hace Milei. Le tuvimos que dar las herramientas para que gobierne la ultraderecha. Mirá lo que nos hace. Eso dicen los gobernadores en los diarios. Ahora están obligados a desmarcarse del gobierno y de la motosierra. Desmarcarse por las elecciones. Nada más. Porque hay un proceso electoral, entonces están en la jugarreta de decir, mirá, estamos en contra del gobierno, votame a mí, porque yo soy distinto. Son lo mismo, la consigna nuestra es el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Más allá de las diferencias circunstanciales, pero ahora es porque vienen las elecciones. Las elecciones. Entonces nos hemos preguntado, en los debates los dictámenes, ¿a dónde va a ir la plata de los ATN? ¿A los gobernadores o al pueblo de la provincia? Nos contestaron a los gobernadores, no al pueblo trabajador de la provincia. Entonces la plata va a ir a los Puyaro, Cornejo, Yarlora, Jalil, Jaldo, a Torres, Frigerio, Sadir, Infran, Sáenz, Quintela, Figueroa, Vidal, Zamora, Melella, Palzalacua, Jorge Macri. No a las y los docentes.
No al pueblo de Bahía Blanca, que encima le han vetado, pero que depende de esos fondos del gobierno nacional y el gobierno de Kicillof. Que se dice freno a Milei, el freno a Milei, votemos al peronismo. ¿Qué freno a Milei? ¿Dónde está? Los docentes y la salud en la provincia de Buenos Aires que están bárbaros. Una mentira completa. Los paros que se han dado en las provincias también se han dado con la multicolor y la oposición en la provincia de Buenos Aires. Entonces se han negado a poner en el articulado lo que decíamos del Frente de Izquierda. Los ATN tienen que ir a las provincias, pero a las provincias no es a los gobernadores. Un destino específico, un incremento de los sueldos del personal de salud, educación y de la administración pública provincial y municipal. Dar respuesta a las situaciones de emergencia climática y ambientales, ígnea, agropecuaria, hídrica. Y por supuesto que esa plata tiene que tener un control estricto de los trabajadores y los sectores populares, pero no lo han hecho. Por eso no lo vamos a votar, claro, no le vamos a dar un cheque en blanco. Repudiamos a Milei, pero claro, repudiamos a Milei. Vaya terminando, diputado Giordano. Repudiamos a los cómplices. De manera que vamos a seguir entonces batallando por derrotar el plan de Milei, su motosierra salvaje, con la complicidad de los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional, y por eso no vamos a